A continuación, proyección empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Proyección Empresarial, un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Proyección Empresarial. Bienvenidos a Proyección Empresarial con Eddie Garzón y Amparo Ortiz. Este es un espacio creado para tratar temas sociales, culturales y empresariales. El día de hoy estaremos tratando el posicionamiento de marca con el ingeniero Francisco Jara, quien es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial por más de 25 años y una persona vasta en experiencia sobre el tema. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí. Eddie, ¿cómo estás? Amparito, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Amparito. Buenos días, Eddie. ¿Cómo están? Bueno, han topado un tema que data de 1969, cuando un publicista americano se pregunta por qué la gente consume lo que consume. Yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué consumen lo que consumen? ¿Qué es lo que les motiva a consumir productos diariamente, marcas determinadas? ¿Qué hay detrás de esa decisión de compra? ¿Por qué compran? Bueno, básicamente, poniéndome en mi punto de vista, compramos por la calidad, por el beneficio que nos da y por gustos. Cuando hablamos de gustos, tras de ese de gusto hay una cantidad de factores que cubren ese término gusto. En realidad es harto difícil determinar por qué mismo compramos. Y esa es la tarea de los mercadólogos con la ayuda de otros profesionales en el área, los publicistas, los investigadores de mercados. Descubrir cuáles son las razones por las que consume un consumidor. De ahí parte el posicionamiento. Nuestra intención como mercadólogos es descubrir qué es lo que requiere satisfacer el consumidor, qué es lo que ofrecen los competidores para yo buscar una diferencia y lograr que en la mente de los consumidores me prefieran por esa diferencia. Usted consume productos porque encuentra una diferencia respecto a los competidores y además porque satisfacen sus necesidades, sus expectativas. Ingeniero, pero ¿cómo la empresa crea posicionamiento en sí? Porque muchos tienen la teoría, pero en la práctica es muy difícil llegar a las mentes de los consumidores. Bien, hay que hacer una distinción. Las empresas grandes, transnacionales, las empresas, inclusive las medianas de cierta presencia en el mercado, tienen departamentos o contratan a empresas especializadas para llevar a cabo esta tarea. Las empresas pequeñas, las pymes, y voy a aprovechar aquí la oportunidad para abrir espacio para nuestra universidad, deberían acercarse a las instituciones de educación superior. En las universidades podemos trabajar para ellas, buscar el posicionamiento para sus nuevas ofertas de mercado. ¿Cómo se hace el posicionamiento? En realidad esto es un poco teoría bajada a una conversación de este tipo. En términos generales, una vez que la empresa detecta que hay una necesidad en el mercado, con suficiente demanda, con suficiente potencial de crecimiento a futuro, y hay diferentes segmentos de mercado, debe escoger en qué segmento de mercado va a trabajar, buscar en ese segmento de mercado cuáles son los atributos de preferencia, analizar qué competidores están trabajando en ese segmento, ver en qué se diferencian entre ellos y yo proponer una diferencia entre ellos. Una vez que tengo esa diferencia, el posicionamiento básicamente es diferencia, busco a la gente especializada que son publicistas normalmente para que comuniquen ese posicionamiento a través de los medios. Hoy ya estamos hablando de trabajar con marketing 4.0 que engloba lo tradicional con lo digital en redes.
Así es, y precisamente como una definición sería que el posicionamiento de la marca es ver sobre cómo ocupa la marca en la mente de los consumidores. Pero también tenemos las principales estrategias de posicionamiento. ¿Cuál sería una principal estrategia o un atributo que se le daría? Bien, hay diferentes estrategias. Muchos autores proponen unas, otros otras. En fin, uno puede posicionar en función de lo que la empresa crea conveniente luego de hacer el análisis con la competencia. Hay empresas que se posicionan solamente por historia, o sea, fundadas en 1900 no sé cuánto, y la gente las prefiere por tradición. Exacto. Hay otras empresas que buscan un atributo especial que el cliente prefiere. Por ejemplo, hoy de mañana al rasurarme me preguntaba, ¿por qué prefiero esta marca? No lo voy a decir, porque hay 3 o 4 más en el mercado. Y la quedé viendo a la rasuradora, ¿por qué esta y por qué no la otra? Tomé el empaque, y en el empaque lo que dice es que es sensible, es flexible y dura como 10 rasuradas. Y yo no sé si compré por eso. Hasta ahora me pregunto, ¿por qué razón sigo comprando esa marca? Claro. A lo mejor no es por la flexibilidad. ¿Será porque me deja la piel suave? No áspero. ¿Sí? De pronto aparece un competidor que me ofrezca alguna otra ventaja y posiblemente me cambiaré. O a lo mejor no, porque es tradicional en mí seguir comprando esta marca. Estrategias que se basan en atributos, normalmente. Tamaño, sabor, color, olor. ¿Sí? Ventajas de funcionamiento, rapidez, durabilidad, ¿sí? Encendido fácil, arranque potente. Hay una cantidad de atributos que uno podría utilizar. Otras razones pueden ser ya no de orden físico, sino de orden psicológico. Por ahí tenemos, no lo he visto últimamente, a un desodorante para jóvenes, que se posicionaba como el desodorante que iba a permitir enamorar a las mujeres. Te volvías un símbolo sexual solo con untarte. ¿Será tanta belleza que hace eso? Y los jóvenes están conscientes, no, inconscientes de eso. Compran y no sé si les dio resultado, pero en su mente piensan que eso, como les lo ofrecieron, les va a suceder. Ingeniero, tal vez esto tiene que ver con el neuromarketing. Tal vez la parte psicológica de las personas hacen creer que una marca puede solucionar las vidas, porque es hablar mucho de vivencias, de experiencias en cada una de las marcas. Bueno, yo topo con pinzas la teoría del neuromarketing. Soy un escéptico de aplicar estudios que cambian el comportamiento del consumidor en el mismo estudio. El neuromarketing es una herramienta para intentar determinar, porque no hay estudios veraces, certificados que digan que así es. Cuando a uno le ponen aparatitos, cositas, empieza a cambiar su comportamiento. De hecho, al estar frente a una cámara ya nos induce a cambiar el comportamiento. Sin embargo, es una herramienta utilizada por muchas empresas para determinar qué actitud tomamos frente a ciertos productos, especialmente cuando estamos frente a las góndolas de las perchas. ¿Sí? Nos salivamos, se nos dilata la pupila, nos ponemos más ansiosos, nos da taquicardia. Bueno, ¿qué pasa? Y de eso se infieren resultados para ver que el consumidor se comporta así. ¿Habrá alguna relación en cuanto a que es herramienta para determinar qué atributos deciden en nosotros qué comprar? Pero, por ejemplo, el mercado ecuatoriano necesitaría este tipo de mecanismos, porque mucha gente se deja llevar por la publicidad o por los medios que te indican qué comprar, qué tienes que pensar. Incluso la política en el Ecuador ha sido llevada por este tipo de temática, manejar la mente del consumidor. ¿Eso podría llamarse posicionamiento en el tema político? Bueno, yo no soy un experto en marketing político, pero sí voy a tratar el tema de posicionamiento respecto a esto. A las puertas de una elección, entiendo que de alcaldes del próximo año, preguntaríamos a los consumidores
qué quieren de los candidatos. O sea, ¿cuál debería ser el perfil de un posible alcalde? ¿Y qué le van a contestar? Me adelanto. Que sea honesto, transparente y que cumpla con lo prometido. Bien, si hay una persona que tiene ese perfil y que es creíble en la comunidad, ese va a ganar. Pero debe utilizar las herramientas para poder llegar, para poder convencer. Yo soy ese candidato que usted necesita. No podemos desdeñar a los medios tradicionales, prensa, radio, televisión, revistas. Y ahora mezclar con redes sociales. ¿Sí? Pero ese candidato, ese producto llamado candidato político, debe reunir al menos esas 3 condiciones: honestidad, transparencia y compromiso para cumplir con lo que promete. Entonces, si él llega a los consumidores y nos convence de que eso va a pasar, utilizando los medios que él crea convenientes para llegar a su electorado, lo vamos a elegir. Que después cumpla es otra cosa. Exacto. Justo usted precisamente tomó en cuenta lo que es de las redes sociales. ¿Qué importancia tienen ahora las redes sociales con el posicionamiento de las marcas? Porque ahora casi todo se relaciona con las redes sociales. Ahora es en auge, todo es por medio de redes sociales. Entonces, ¿cómo se posicionaría la marca con respecto a las redes? Bien, las redes son una herramienta para comunicar el posicionamiento. Ya estamos hablando, aunque el término se acuñó hace 2 años aproximadamente, de marketing 4.0. Hay que unir sin reserva lo digital, redes, con lo tradicional. No podemos dejar a un lado lo tradicional, aún es importante. Este rato estamos utilizando redes para llegar a cierto público objetivo, fundamentalmente jóvenes que están conectados todo el día. El marketing 4.0, entiendo que será tema de otra charla posiblemente luego, es lo que está poniéndose en auge. Ninguna empresa puede dejar de utilizarlo ya. Es una herramienta para comunicar posicionamiento. Claro, pero para esto se necesita un estudio de mercado. Por ejemplo, ¿hay una serie de pasos para el posicionamiento de mercado o solo depende al cliente o las necesidades? Bueno, el posicionamiento tiene una secuencia para realizarlo, para llevarlo a cabo. Y repito, necesitamos determinar primero a qué segmento de mercado lo vamos a atender. Claro. Luego, definir qué atributos requiere satisfacer ese segmento de mercado. ¿Qué competidores están actuando ya en ese segmento de mercado? Determinar si esos competidores están satisfaciendo totalmente, medianamente, de forma nula, esas necesidades de los consumidores. Y en base a eso, la empresa decide qué diferencia debo ofertar, qué puedo ofertar que los otros no oferten. Claro. Pero esa oferta de posicionamiento debe ser creíble, sustentable, entendible y rentable para la empresa. Acabamos de ver, yo no sé si no estoy al tanto profundamente, pero el lanzamiento de una famosa, entre comillas, pizza, que más parecía de la categoría de las milanesas y no pizza. En la mente del consumidor, una pizza tiene una forma, unos ingredientes, un sabor, una temperatura, así se entiende. Pero cuando te ofrecen una cosa que abajo tiene pollo, ¿es pizza o es milanesa? Si el consumidor empieza a dudar, y ahí vienen los errores de marketing. O sea, lo que me están dando, ¿es pizza o es otra cosa? Esto no es pizza. O estas formas medias traídas a veces de los pelos de querer posicionarse con una diferencia que no es muy importante para el consumidor. La pizza en cono, ¿sigue siendo pizza o es una masa en forma de cono con el relleno adentro? ¿Es pizza? Me pregunto yo. ¿Es una forma de presentar pizza? Sabor a pizza. Tendrá sabor a pizza, pero no es una pizza en esencia. Exacto. ¿Sí? No es pero la están presentación compitiendo. Que uno tenía. ¿Sí? Entonces a veces queremos y traemos de los pelos cosas para diferenciarlos, pero la diferencia debe ser creíble. Exacto. Y entendible por el consumidor y importante para él. ¿Sí? No podemos ofertar cosas que no sean necesarias para el consumidor. En cuanto a la política, por ejemplo, que el candidato sea guapo, no importa para nada para elegirlo.
¿sí? A lo mejor para un pequeño segmento de mercado sea importante. Para la mayoría de los consumidores, lo importante, repito, honestidad, transparencia y cumplimiento de lo que promete. Pero sí hubo un candidato que se posicionó por ser guapo. A lo mejor alguna La parte imagen del mercado le posicionó así. Habría que preguntarle a él si él quiso posicionarse como guapo y que lo elijan como guapo. No creo. Eso debe ser del otro lado, o sea, se posicionó de forma confusa, o sea, que mismo este candidato finalmente es guapo. O sea, la gente lo puso ahí. El mercado le puso así como guapo, pero él no quiso hacer eso, posiblemente. No creo que haya sido su intención. Sí, este tema es importante porque muchas empresas lo toman posicionamiento, que es posicionamiento, pero al momento de elegir una marca, el consumidor sí lo toma en cuenta. Como usted decía, al estar al frente de la percha, ¿por qué escogemos una marca y no la otra? Entonces, ¿qué nos lleva o qué nos impulsa a escoger una marca de la otra? Justo la pregunta que les decía al comienzo. Uno está frente a la percha, yo uso una determinada marca de shampoo y al lado están otras, pero siempre voy por la misma. Es que estoy convencido de lo que esa marca me da y me satisface. Para que la otra marca intente convencerme a mí, debe hacerme probar el producto y ver que sus atributos son superiores a la que yo vengo usando. Tratar de determinar individualmente por qué consumimos es harto difícil. Apelamos a la investigación de mercados cualitativa y cuantitativa para tratar de tener un promedio del comportamiento de los consumidores, la razón fundamental por la que consumen. Es imposible tratar de hacer marketing, por lo menos acá en el país, personalizado. Imagínense un shampoo para cada persona. Es imposible. Tenemos que llegar a segmentos grandes. Y es justamente de lo que tengo la duda. El mercado ecuatoriano, ¿cómo se maneja en este tema? Porque en otros países sí se puede palpar, o se puede ver, o se puede medir, incluso por las ventas, por la publicidad que sacan, el tipo de posicionamiento que tienen. En Estados Unidos son muy consumidores, probablemente Latinoamérica es un poco más reservado o tiene otro tipo de cultura. ¿Cómo es ese tema? Bueno, el posicionamiento desde el punto de vista teórico es el mismo a nivel internacional. En cada país se lo aplica de acuerdo a la cultura de cada país. Todas las empresas intentan, ya sea exprofesamente o no, posicionarse, buscar una diferencia. Si usted lanza un producto al mercado que se parezca a los otros, a menos que sea muy económico, no va a tener ninguna aceptación en el mercado. Y pelear por precios no es aconsejable, porque finalmente la rentabilidad de la empresa terminará minándose en el corto plazo. Estados Unidos es una cultura muy diferente. Nosotros, los latinoamericanos, y entre países somos muy diferentes. A las mismas cosas llamamos de diferente nombre, ¿sí? Nosotros tenemos pico y placa. Veamos lo que significa en Perú pico, lo que es pincho en Perú y pico en Chile. Uno se queda anonadado de las traducciones, las interpretaciones que tienen estas dos palabras. Nosotros comemos pinchos. En nuestra mente, un pincho Es un una palo. estructura, es un palito con carne y de pronto algún vegetal. Vayamos al Perú y preguntemos qué es lo que pasa con este término. ¿Qué hay de cierto en las empresas ecuatorianas de que se lanzan productos sin hacer estudios serios de posicionamiento? No lo sé decir este rato. A veces he visto que de lo que pasa en la realidad, lo que se publica en revistas de prensa, que parecería ser que se lanzan solamente por intuición. Claro, ahí vendría una pregunta de cuáles son los errores de posicionamiento. Suelen hablar los mercadólogos sobre el tema que es sobre posicionamiento. ¿Qué sería el sobre posicionamiento con los errores? El posicionamiento es ofrecer algo con exageración, es exagerar los atributos, de tal suerte que uno como consumidor dice, eso no es para mí, o sea, es demasiado para mí, se está sobreposicionado, o sea, mucho. Yo tengo un ejemplo que muchas veces les indico a mis alumnos. En el centro comercial El Bosque hay un almacén que en sus vitrinas ofrece productos de lujo y publica los precios. Si uno ve ahí
y más bien se retira porque eso no es para mí. Sin embargo, si uno se atreve a ingresar, va a encontrar otros productos asequibles al bolsillo de uno. Y buenos productos. Sin embargo, la vitrina le asusta. La vitrina es un medio de comunicar posicionamiento. O sea, eso no es para mí. Y a veces pasa con ese tipo de productos. En otros casos, viene el posicionamiento confuso. Y uno, ¿qué mismo es lo que me están ofreciendo? ¿Servirá? Y es el posicionamiento no creíble. Claro. O sea, es otro error. La gente dice, ¿será que sirve para tanto? Por ahí hay un polvito que se vende en unos envases que si ustedes leen lo de atrás tiene como 30 componentes, que es una panacea para todo, cura todo, adelgaza, engorda, según las circunstancias. Sirve para el cáncer, sirve para lo que todo. necesite. Sí. ¿Será real? Yo por lo menos no creo que eso sirva. Pero hay consumidores que en su mente creyeron lo que le estaban ofreciendo como posicionamiento. El otro error es este posicionamiento confuso. O sea, eso no es. ¿Sí? ¿Es pizza o es milanesa? Pizza parece que no es. Milanesa tampoco es. ¿Qué mismo es? Una combinación. Será una combinación, pero es que no me posicionaron a mí. Me vendieron como pizza. Pero parece que no es pizza. O sea, uno no cree. Esos son los errores más comunes. El peor error es lanzar un posicionamiento sin haber hecho estudios previos. Claro. ¿Cuál es el posicionamiento exitoso? Cuando llegamos a un top mind, cuando estamos en la mente del consumidor o por ventas. Voy a hablar desde el punto de vista de los empresarios. Es exitoso cuando el posicionamiento hace vender. Por ahí hay un libro que dice cállese y venda, que creo que fue un bestseller espectacular para el área de marketing. Al empresario lo que te dice es que haya ventas. Al publicista lo que le interesa es que la gente entendió el posicionamiento, que el comercial, la cuña, como quieran llamarle, hacía de impactante y le gustó y es mejor que la competencia y ganó el premio nacional a la publicidad. El mercadólogo se va a sentir contento si el empresario es, las ventas están yendo bien, lograste tus resultados. Es el posicionamiento exitoso si genera ventas. ¿Y qué pasa si es que no es una gran empresa o estamos hablando de una gran industria? ¿Cómo una persona de mediana o una pymes puede posicionar su marca sin necesidad de contratar a un experto o estratega en marketing? Bueno, en este caso la empresa debería dejarse llevar por su intuición, pero normalmente los empresarios siempre comentan respecto, pequeños empresarios comentan sobre sus proyectos a alguien y él debería referirles a las universidades. Nosotros estamos empeñados en tratar de ayudarles a través de prácticas, de pasantías, a lo mejor de consultorías con educación continua. Que no tengan temor en acercarse a las universidades a pedir ayuda. Así nos permiten poner en práctica lo que enseñamos. No hace falta contratar a una gran empresa, no hay recursos. Muchos autores refieren como una de las estrategias acercarse a las universidades para recibir asesoría. Deberíamos trabajar conjuntamente, no tener temor. Podemos hacerlo para las pequeñas y medianas empresas que así lo requieran. Y las dos partes ganan. Obviamente. Claro, porque el hecho de que nos permitan tener una pequeña consultoría en empresas de este tipo. Entonces es importante que tomemos en cuenta este tipo de diálogos que tenemos aquí para poder sacar conclusiones como estas, para poder llevar a pequeñas y medianas empresas a que crezcan. Este es un espacio que podemos desarrollarle de un tema a otro y poder aplicar lo que muchas personas no conocen, pero que hace que otras empresas sí crezcan. Eso es lo que pretendemos los que estamos en la academia, acercarnos al sector productivo, de cualquier nivel que sea. La universidad en la que trabajo tiene en todos los ámbitos de producción representantes
y de los buenos estudiantes, ex estudiantes de la universidad. Bueno, le agradezco muchísimo, ingeniero, por estar con nosotros, Eddie, por compartir este espacio. Y bueno, es un espacio interesante para poder dialogar de diferentes temas y les esperamos en una siguiente edición y les agradecemos desde lo más profundo y desde la universidad, que es quien nos permite este espacio. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Proyección Empresarial, un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Proyección Empresarial.